bendiga, buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Compártanos por favor, porque ya los tiempos son peligrosos, son muy malos ya. Y es importante que la gente sepa la instrucción espiritual, que la gente sepa de las cosas de Dios, los mensajes que Dios nos da a través de su escritura. Es importante que les demos luz, que les demos enseñanza para poder aprender. Sin duda, el tema espiritual ha sido de mucha controversia para todo el mundo. Sin duda, vamos a encontrar muchas preguntas, vamos a tener muchas discrepancias a este tema, puesto que es un tema controversial. La verdad así es, aunque fácil de distinguir, de analizar, pero para mucha gente es un problema la Biblia, para mucha gente es un problema la interpretación de las Escrituras, pero también es la respuesta para un mundo caótico, un mundo en guerra, un mundo en decadencia, un mundo sin valores, sin dirección, un mundo, sí, muy amable hermano, muy amable, gracias. Un mundo que no tiene cabeza, un mundo que sufre violencia, mas sin embargo las Escrituras, la Biblia es el único camino que el hombre puede seguir, tiene que buscar para encontrar el camino tranquilo, verdadero, de vida eterna, salvación, alegría y gozo. Mas sin embargo, pues vamos a platicar un poco de esto, iniciando este año. A Dios sea toda la gloria. Amén. Podemos platicar, lo voy a decir así textualmente, porque creo que este tema bíblico no es necesidad ni de discutir, ni de entrar en contienda, ni nada de eso, aunque claramente, pues debido al pecado original, tenemos que decirlo, tenemos que mencionarlo. El diablo juega un papel muy drástico aquí. No voy a decir importante porque no lo es, mas sin embargo es el metiche de la historia, vamos a decirlo así. Es el criminal de la historia, válgame la redundancia. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar interesados en esto para poder detectar pues todas las dudas, todo lo que necesitamos saber de las Escrituras. Después de la caída de Adán y Eva, Romanos 3:23 dice la Escritura: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces esto quiere decir que el ser humano encontró un gran problema. Vamos a decir, la caída, el pecado vino a ser fracaso para el ser humano, truncó la relación hombre con Dios. El pecado vino a interponer la relación entre Dios y los hombres. Ese es un gran problema. Y el ser humano tiene que buscar precisamente el camino para poder tener esa conexión con Dios. Como no lo pudo hacer, lo tuvo que hacer Dios aquí. Y en esa parte buscamos 3 Juan 16 y dice: pero de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios manda a Jesús para que sea esa conexión entre Dios y los hombres. El único medio de salvación es Cristo Jesús, no la Virgen de Guadalupe, no la Virgen María, no San Judas Tadeo, no la Santa Muerte, no Buda, no los dioses hindúes. O sea, que quede claro, porque Dios dio testimonio de quién era Él. El único que se ha manifestado es Dios a través de los hombres, ningún otro. Por ejemplo, el Buda pues vamos a decir, es una imagen, ¿verdad? Es una imagen china, por ejemplo, el gordito, pues, que ahí está, pero no tiene poder alguno, es una imagen inerte, sin vida, en la cual yo no he visto ningún milagro que proceda de allí.
igual los dioses hindúes, etcétera, etcétera. Y a través de la historia, la Biblia es el libro más vendido y el libro más buscado también. Pero Dios a través de toda la historia le habló, por ejemplo, a Moisés. Después pasó cierto tiempo y tuvo conversación con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, con todos los patriarcas de la historia judía, todos los profetas pues, Jeremías, Isaías, Malaquías, etcétera, etcétera. Y luego a través de la historia viene precisamente el arribo de nuestro Señor Jesucristo para a través de Él aprender una nueva historia. Amén. A través de Él emprender una buena y agradable noticia de salvación para el ser humano, pero a través de la Biblia nos deja la pauta a seguir, las ordenanzas que nosotros tenemos que seguir. Amén. Si la ley era el manual para los judíos, implicaba el seguimiento para los judíos y la ley significaba un camino que era de perfección. Y a esto podemos decir que pues somos pecadores, o sea, perfectos no somos nosotros, pues es imposible nosotros cumplir esa norma, esa ley, esos 10 mandamientos. ¿Quién los sigue? Nadie. Entonces, el Señor Jesucristo nos viene a quitar ese dolor de cabeza, digámoslo así textualmente, para que nosotros al recibir a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, nosotros podamos sobrellevar las cargas del mundo, nosotros podamos llevar sobre los problemas más bien pues que tenemos en el mundo, los problemas familiares, en el trabajo, etcétera, etcétera, pero ya con Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Me explico? Sí, amén. Es decir, no es lo mismo caminar solo que tener al Señor Jesucristo como nuestro aliado, como nuestro Señor y Salvador. ¿Sí me explico? Sí, amén. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, en el primer plano, debido a esa cita bíblica, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Bueno, ahí está la condenación. Pero vemos en Juan 3:16 que Dios manda a Jesucristo para que Él sea el medio de salvación para el hombre. Claro que estoy siendo bien clarito en esto, algo sencillo, algo que podemos entender todos. Y de ahí para allá vemos esa otra cita bíblica importante, Juan 8:30, 31 y 32, que dice, donde Jesús les habla a los judíos en su tiempo. Y les dice a ellos, si ustedes obedecen mi palabra, ahí está la importancia del mensaje de Cristo, que para nosotros años después, siglos después, se arma, por querer decirlo así, todo el convenio, la unión de los libros, que al final viene siendo pues la Biblia, el compendio de todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero el Señor Jesucristo está refiriéndose al Antiguo Testamento, a la escritura dejada a Moisés, y también, claro, lo que Él está manifestando, que también los escribas estuvieron anotando lo que Jesús hablaba, ya que Jesús no escribió lo que Él enseña, no. Él habló, Él predicó, pero había escribas que anotaban lo que el Señor Jesucristo decía. Y lo vemos nosotros en los primeros 4 libros, en los primeros 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces el Señor Jesucristo nos hace mención de eso. Si ustedes obedecen mi palabra, aquí no está diciendo la religión, ninguna religión está establecida aquí, la palabra, la Biblia. Amén. Así nada más, si ustedes obedecen mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, en este mensaje sencillo de inicio de año, puedo decir que la Biblia es de ahí la mayor importancia para nosotros, para educarnos correctamente. ¿Sí me explico? Sí, amén. El Señor Jesucristo
Jesucristo nos enseña, nos educa a vivir bien. Tenemos que alejarnos del pecado, tenemos que ser buenos, tenemos que amar a nuestros hermanos, a toda la gente, pues, porque Él mismo lo dice, amaos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces Él nos da todo ese, que después de amar a Dios, porque es el primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Si nosotros verdaderamente llegamos a amar a Dios, va a ser mucho más fácil que podamos amar al prójimo. Sí, amén. ¿Sí me explico? Sí, amén. En ese contexto se van a facilitar todas las cosas. Oiga, ¿y cuál es la clave de amar a Dios? Porque Dios lo que va a hacer, querido amigo, que nos ve a través de las redes sociales, es que nosotros dependamos de Dios para que nosotros vivamos en paz, en armonía, en familia. ¿Sí me explico? Sí, amén. Donde no abusemos nosotros del otro. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Depender de Dios, de nuestro Creador, para que nosotros aprendamos a vivir correctamente. Y el Señor Jesucristo nos da una serie de consejos a través de esos 4 libros, el Evangelio de Jesús, que nos van a servir para forjarnos un ser humano correcto delante de Dios. ¿Sí me explico? Amén, amén. Tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a no abusar de la confianza del otro, tenemos que aprender a no adulterar, a no hacer fornicación, a no contaminar nuestro cuerpo con prácticas mundanas. ¿Me explico? Sí, amén. Y todo eso nos enseña la Escritura. Amén, amén. La diferencia entre la Escritura y la religión es mucha. Porque usted me puede decir, oiga hermano, pero allá en mi religión, pues nos enseñan la Biblia. Sí, puede ser que sí, pero hay que ver a qué nivel. Del 1 al 10 a lo mejor te enseñan el 2, muy poco. Y luego te disfrazan esa Biblia con otro tipo de enseñanzas humanas que no son bíblicas, que no enseñó el Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y es importante que en la gente, el ser humano, quite las religiones. Si a mí me preguntaran, fíjese, en esto quiero dejar bien claro esto. Si a mí me dijeran, oiga, ¿usted qué haría para que la gente fuese cristiana? Es decir, seguidoras de Jesús. Como lo dice el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 25 y 26. Y se les llamó cristianos a los seguidores de Jesús en la ciudad de Antioquía. Allí está la clave. Ser seguidores de Cristo Jesús, de lo que Él enseñó, no lo que los hombres. ¿Me explico? Sí, amén. Entonces yo tendría que quitar todas las religiones. Esa es la clave. Quitar todas las religiones y depender de Dios a través de la Escritura. También el Señor dejó, ¿verdad?, un medio de sabiduría para los hombres. ¿Quién es este? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a indicar cómo tenemos que caminar en la parte espiritual. ¿Me explico? Sí, amén. Porque la Biblia es un libro sobrenatural. No es un libro creado por el ser humano, así textualmente no. Es inspirado por Dios. La Biblia, lógicamente, en el contexto que estamos hablando, la Biblia fue escrita por hombres, ¿ok? Al hablar de papel y lápiz e imprenta, ¿sí me explico? Sí, amén. Pero es inspirada por Dios, Amén. ya que todo lo que contiene aquí es inspiración divina. Lo mismo dice el apóstol Pablo en lo que está usted estudiando, segunda carta a Timoteo, 3:16 al 20. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, porque allí es donde Dios nos va a enseñar el modo de vivir correcto para Él. Para corregir, útil para corregir. Dios nos va a corregir de esos errores que nosotros hemos cometido. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos va a corregir, mi hermano. Es decir, nos va a corregir en esas enseñanzas espirituales que no son de Dios.
Y eso nosotros lo podemos ver en Gálatas capítulo 1, versículo del 6, 7, 8, 9. Ahí lo dice el apóstol Pablo. Si alguien viene con una práctica, enseñanza religiosa diferente a la que enseña la Escritura, repito y digo, si alguien sigue una enseñanza espiritual diferente, aun que haya venido de un ángel y que enseñe una conducta diferente, una enseñanza diferente, anatema sea, maldito sea. Y esto es algo demasiado serio. Así de sencillo. Por eso es bien importante que la gente conozca la Biblia, conozca sobre todo el Nuevo Testamento. Amén. ¿Qué es lo que yo le pido a la gente que nunca ha estudiado la Biblia? Que busque su salvación. Por eso es importante que leamos el Nuevo Testamento primero antes de estudiar el Antiguo Testamento. Yo primero los tengo que llevar al Nuevo Testamento, porque necesita usted conocer quién es Cristo, quién fue Cristo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Es importante llegar a ser hijos de Dios primero, arrepentimiento. Urge, porque los tiempos ya son malos, son peligrosos. Amén. Entonces, debido a esto, las Escrituras nos van a enseñar, nos van a corregir. Porque la gente vive mal en alcohol, en droga, en adoración a otros ídolos muertos que no tienen vida, porque es lo cierto. El único ser superior, o el único Dios que conocemos con D mayúscula, es Jehová o Yahvé de los ejércitos. Amén, amén. Es el Dios vivo de Israel, porque Él sí presentó, hermano, su poderío delante del pueblo judío cuando abrió el Mar Rojo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Que le dio alimento del maná al pueblo judío. Y se presentó con Noé, enseñándole o capacitándolo para que hiciera el arca. Amén. O sea, hay mucha evidencia de que Dios existe, mi hermano. Y que los otros son dioses falsos, los religiosos. Por eso necesitamos nosotros conocer la Escritura para que nos eduque. Amén. Para que nos enseñe. Nos guíe. Para que nos guíe. Pero también para que nos corrija. Vuelvo a caer otra vez ahí. Porque el ser humano adora imágenes, algo contrario a la Escritura. Éxodo 21. No te harás imagen, ni las honrarás, porque yo soy un Dios celoso. Entonces, la mayoría de la gente tiene imágenes y los confunden los mismos líderes religiosos. Dicen, no, pues es lo mismo, es como una fotografía. Ahí la tenemos, pero no las adoramos. Veneración o adoración es lo mismo, Señor. Por eso el ser humano, el creyente en Dios, no debe de tener ninguna imagen. Por eso Dios nunca fue visto. Entonces, ¿yo por qué lo voy a ver así? Ni el Señor Jesucristo nunca se dejó fotografiar o tomar una imagen de piedra o de yeso. ¿Sí me explico? Sí, amén. Igual como los reyes romanos o los gobernadores romanos, del César y todo, hay figuras de ellos, cómo fueron. Jesús no se dejó tomar ninguna figura de esas. ¿Por qué? Porque sabía que era idolatría. Y nosotros lo debemos de entender. Si la Biblia dice no te harás imagen de ninguna, tenemos que obedecerla. ¿Me explico? Amén, amén. Así de sencillo, hermanos, una orden. No debemos de tener ningún Cristo en nuestra casa, puesto que así no era Jesús. Ni una imagen muerta puede tener ningún poder, ni nos puede dar protección. Protección nos la da Dios a través de la obediencia. Cuando el ser humano es obediente, viene la bendición de Dios. Amén, amén. ¿Me explico? Amén, amén. Por eso vemos nosotros en Deuteronomios donde el Señor les enseña al pueblo judío y les dice, delante de ustedes nada más pongo estas dos cosas, la bendición o la maldición. Así, ahí está. La bendición si ustedes me obedecen, pero la maldición, los voy a castigar pues, si se van tras dioses ajenos que ustedes no conocen, el cigarro, el adulterio, la fornicación, la idolatría. Ahí está. Entonces, el día de ayer estábamos compartiendo esto y bueno, uno de los chamacos aquí viene una crítica horrible sobre mí, me dice, no, a mí me gusta más el pastor que viene los viernes,
porque él habla de amor y nos trae tamales y café. Dije, ah, caray. Y usted nos habla de que muerte y que castigo y que esto, que el otro. Bueno, hermanos, yo tengo que ser claro en esto. Tengo que decirles que Dios bendice, pero también Dios castiga el pecado, la idolatría. ¿Sí me explico? Sí, amén. Hermano, yo se lo tengo que decir. La verdad. Es mi obligación decirle la verdad. Amén. Por eso allí está, en la misma verdad, la misma Biblia, se lo va a decir a usted, Romanos 6:23, porque la paga del pecado, Es muerte. no puedo ocultar eso, mi hermano. Yo no puedo hacer hipócrita nomás decirle, Dios es bueno y Dios le ama. No, pero también es mi obligación decirle, si no se aparta usted del pecado, va a venir castigo. Y ese castigo lo va a llevar hasta el infierno. Ahí está Apocalipsis 20, 14, 15 y 16. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está. Hermano, es una advertencia para que sepamos. ¿Por qué viene esta advertencia de parte de Dios? Para que no caigamos en las garras del diablo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Eso lo vemos nosotros en Juan 10:10. Perdón, Juan 10:10. El Señor Jesucristo dice estas cosas. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Ahí está la advertencia del Señor Jesucristo para que no caigamos en las garras del enemigo. Y luego dice enseguidita, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Entonces ahí está la advertencia para que no caigamos en las redes del diablo, en sus prácticas, hechicería, brujería, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, cigarro, tatuajes, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Sí, amén. Y por eso, nomás que la gente no lee la Biblia, por eso están cayendo en eso. El diablo los tiene bien consumidos. Sí, amén. Y Dios lo que quiere es de que hagamos su voluntad, lo que son los deseos del Espíritu, porque quiere que los hijos de Dios tengan vida eterna, ¿verdad? Que tengamos vida y una vida llena de abundancia, pero que también nos gocemos en los frutos del Espíritu, que es el amor, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. ¿Sí me explico? Sí, amén. Esas prácticas son las que tenemos que practicar nosotros y apartarnos de las prácticas del diablo. Es decir, el Señor Jesucristo nos advierte, querido hermano. Allí lo vemos en Juan 8:44. El mismo Señor Jesucristo les dice a los judíos, pero también es para nosotros, porque el mensaje nos llegó para nosotros también. Ahí el Señor Jesucristo les dice, ¿verdad? Textualmente, ya me lo sé. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas que éste enseña, ustedes las practican. Ya las dijimos. El adulterio, etcétera, y todo aquello que corrompe al ser humano. Amén. Ustedes las practican. Este ha sido homicida desde el principio. Este ha sido mentiroso desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Amén. Amén. Y Amén. luego dice el Señor Jesucristo, y yo que les digo la verdad, puesto que Cristo es la verdad, ¿por qué ustedes no me escuchan? Y luego sigue diciendo, el que escucha, el que cree en Dios, el que es hijo de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso les dice a ellos, por eso ustedes no las escuchan, porque no son de Dios. Qué terrible es eso, mi hermano. Porque, querido amigo, una de dos, si nosotros queremos llegar a ser hijos de Dios, tenemos que hacer la voluntad plena, absoluta de Dios. ¿Me explico? Sí, amén. Tenemos que apartarnos pues de lo que se dice pecado, a través de un arrepentimiento genuino que se va a sellar con un pacto a través del bautismo. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, apartarnos del cigarro, del alcohol, de la droga, de robar, de secuestrar, de matar, de mentir, de odiar. Tenemos que nosotros apartarnos de todo eso que se llama pecado. ¿Me explico? Sí, amén. Por eso usted se está educando de esta manera. Y se tiene que dejar guiar por las escrituras. Amén. Amén. Que nadie le lave la mente a usted.
Por eso es lo que le digo a la gente, si yo pudiera sintetizar esto, diría yo, quito todas las religiones del mundo. Y dependemos únicamente de la escritura, de lo que dice allí. Allí no hay confusión, querido hermano. En la palabra de Dios no hay confusión, porque nos guía el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Pero claramente que le tengo que decir, el diablo interviene, mete su cuchara para desviar a la gente. La verdad. ¿Por qué cree que hay muchos adoradores a la muerte? Mucha gente incauta que cae en las garras del diablo. Sí, sí. Pidiéndole milagros al diablo, riquezas, lo que le prometió ahí en el capítulo 4 de Mateo Jesús. La gente ha caído en eso. La gente les ha mentido a la gente. El diablo les ha mentido, perdón, a la gente. El diablo los manipula, les lava el coco para que caigan. Les ha ofrecido riquezas a muchos artistas para que caigan y vendan su alma a él, al diablo. ¿Me explico? Sí, amén. Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La gente en un 90%, escúchenlo, de un 100%, la gente en un 90% desconoce las escrituras. Dicen creer en Dios, pero no lo obedecen. No lo obedecen. Se saben algunas cositas. Y hay también en las iglesias cristianas mucho mentiroso, mucho hipócrita, mucho falso. Que se dicen pero no lo son. Son muy pocos. Por eso la escritura es muy clara. Dice, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y angosto el que lleva a la vida eterna. Son muy pocos los que se van a salvar. Aquellos que están atendiendo este mensaje de salvación. Que tienen que dejar todo el pecado y depender de Dios únicamente a través de su palabra, la escritura. Amén. ¿Me explico? Sí, amén. Pero repito, señores, tenemos que apartarnos de todo lo que se llama pecado. Y dejarnos que sea el Señor Jesucristo el que nos instruya, el que nos guíe. El Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Amén. Solamente así podemos ser libres y podemos llegar nosotros a tener vida eterna, a cumplir los propósitos de Dios. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que recurrir a la Escritura. Por eso le vuelvo a repetir. Hermano, la gente dice, cree. Piensan creer en Dios, pero no lo conocen de la manera correcta, porque sus acciones son otras, son equivocadas. Amén. Amén. Esa es la puritita verdad. Y no vemos sino puro caos en el mundo. Muertes, secuestros, violaciones, robos. Amén. Esa es la característica de quién, pues del diablo. Entonces el diablo está tomando más auge en estos tiempos todavía. Está peor la cosa y cada vez se va a venir peor la situación. Y es necesario que la gente, para que se salve, conozca la Escritura, se entregue a Cristo y se aparte del pecado. Amén. Amén. ¿Para qué? Para que usted pueda tener ese galardón de vida eterna. Amén. Pero tenemos nosotros que primero tener conocimiento de las Escrituras, apartarnos del pecado, hacer un análisis profundo de su vida y apartarse de todo lo que se llama pecado. Usted no debe de decir groserías, empezando por ahí, porque la juventud ha caído en eso. Se les hace muy fácil poner esas cancioncitas de Peso Pluma donde invitan al narcotráfico, a la venta de drogas, a fornicar, a adulterar, a sentirse superiores, a sentirse machos. Y luego con una pistolota a sentirse el Chapo Guzmán. Y que muy mafiosos. El Señor es eso, lo más terrible, eso viene del diablo, de Satanás. Entonces por eso debemos de tener muchísimo cuidado. El diablo está agarrando a la juventud. El diablo está agarrando a la juventud. Y la juventud cree que está siguiendo el camino correcto. Mentira del diablo. Mentira. La gente toma el tatuaje como un lujo en el cuerpo. No, Señor, Dios está en contra del tatuaje.
porque esa es una práctica pagana, diabólica. Y la mayoría de gente, aquí lo estamos viendo, la juventud no conoce la escritura, es más, no quiere, les aburre Dios. A la juventud en este tiempo ya les aburre Dios. Lo menos que quieren escuchar es de Dios. La juventud no quiere nada con Dios. Como no les cuesta nada, mejor quieren adorar a la muerte. A cabo les va a permitir la muerte todo: fornicar, adulterar, robar, matar. ¿Sí me explico? Sí, amén. La muerte les permite todo eso, todo tipo de pecado les permite el diablo, Satanás. Y la gente cómodamente quiere hacer eso. Terrible, terrible, terrible. Por eso quiero terminar con esto. Si nosotros no volvemos nuestros ojos a Dios en un arrepentimiento y nos guiamos por las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, vamos a terminar mal. Y es importante que usted regrese a los caminos de Dios, para que usted también lo muestre esto a su familia y no se pierda. Tenemos que luchar todos a comunicar las buenas noticias de salvación para la gente. ¿Me explico? Sí, amén. La lucha es directa contra el diablo, pero sabemos, como lo dice el capítulo 20 de Apocalipsis, el diablo va a ser destruido porque ya fue derrotado en la cruz. Pero ahora va a ser destruido junto con el falso profeta y el anticristo. Y debemos de alegrarnos porque la victoria es de Cristo Jesús. Amén. Sea toda la gloria. Entonces tenemos que estar fortalecidos en este nuevo año en el Espíritu y tenemos que buscar la palabra de Dios todos los días. Mañana, tarde y noche. Amén. Que Dios los bendiga. Ojalá que este pequeño mensaje, esta plática haya sido de bendición para usted. Hasta la próxima. Dios le guarde. Amén.